Artrimony presenta De la mano con un nuevo espacio dedicado para la salud. Bienvenidos a nuestro tercer programa. Hoy estaremos hablando de cuándo visitar a un reumatólogo. ¿A qué especialista acudirías si tienes dolor articular? ¿Qué hacer si te levantas con rigidez matutina? Muchas de estas preguntas tendrán las respuestas en este programa y así conocer también en qué consiste el trabajo de un reumatólogo. Uno de los principales problemas es que los pacientes tardan alrededor de un año en ser diagnosticados, porque no ven como un signo de alarma que les duelen las manos y no acuden al médico. Hoy tenemos una maravillosa invitada, la doctora Raima Peña. Ella estudió medicina en República Dominicana, en la Universidad INTEC. Es especialista en reumatología. Cursó estudios en el Hospital San Carlos de Madrid, España. Hizo una rotación de reumatología pediátrica, de ahí el interés que desarrolló en esta área. Durante su último año de su residencia de reumatología, estuvo en la unidad conjunta de reumatología y oftalmología, formándose en padecimientos inflamatorios del ojo propio y también de enfermedades asociadas a enfermedades reumatológicas. Es por eso que te invito a disfrutar de este maravilloso programa y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y también no olvides visitar nuestra página www.artrimony.com. Allí podrás encontrar recomendaciones para hacer tu día a día más fácil con artritis y un gran contenido informativo de actualidad reumatológica de la mano de los grandes profesionales. Hola, bienvenidos a otro programa de la mano con. Hoy tenemos una gran invitada y maravillosa amiga, la doctora Raima Peña. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema que consideré muy importante. Vamos a hablar, doctora, de cuándo visitar a un reumatólogo. Perfecto. ¿Cuáles son esas señales que tenemos que tener en cuenta, verdad? Y que creo quizás se pueden manifestar de diferentes maneras y no sabemos a quién acudir. Entonces yo creo que va a ser un programa bastante interesante para toda nuestra maravillosa audiencia. ¿Cómo podemos empezar, doctora? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué tenemos que saber? Pues podríamos comenzar diciendo que es un reumatólogo y a qué se dedica. Ok, ok. ¿Y qué Bien, mejor de la mano que usted nos diga? pues a veces es difícil definir de qué se encarga el reumatólogo, pero vamos a ver si así queda claro, así como para la población general. El Correcto. reumatólogo es el especialista médico que se encarga de diagnosticar, tratar y seguir la evolución de distintas enfermedades que afectan al aparato locomotor. Pero no solamente estas estructuras, el aparato locomotor, entiéndase músculos, tendones, huesos. También tratamos una serie de enfermedades que antes eran llamadas conectivopatías, o enfermedades del tejido conectivo, que simplemente son un grupo de enfermedades que pertenecen a las enfermedades autoinmunes sistémicas. O sea que aquí hay algo que ocurre mal en el sistema inmune, y en las enfermedades de mi especialidad tenemos unas cuantas de ellas, como el lupus eritematoso sistémico, que es como que el mejor ejemplo que se utiliza hasta en las escuelas de medicina para explicar que es una enfermedad autoinmune. Y de eso nos encargamos nosotros, los reumatólogos. ¿Qué señales, doctora, debemos tener en cuenta? Porque tengo entendido que a veces no es fácil dar como reumatólogo, por eso admiro tanto la profesión de un reumatólogo, porque tiene que encajar muchas piezas y a veces hay que encajar muchos síntomas para poder llegar a un diagnóstico. Por eso se habla de que a veces un diagnóstico, en el caso de la artritis, por ejemplo, tarda en diagnosticarse porque tienes que hacer diferentes, ir estudiando un poco. Entonces, la audiencia que nos está escuchando, por ejemplo, dolor articular en las mañanas, cansancio, ¿cuáles son esos síntomas que pueden o que debemos tomar como alerta a la hora de poder, oye, creo que el problema que tengo es articular? ¿Qué usted considera que sería importante que las personas que nos escuchan lo sepan? A ver, así mismo como es difícil definir un reumatólogo,
no es tan claro para la población general cuáles son los síntomas o el conjunto de síntomas que hacen ir directamente a un reumatólogo. Es más fácil que te refiera a un médico. Pero algo que es muy claro es, por ejemplo, tener dolor articular o inflamación articular de un dedo, de la rodilla, de la muñeca, del tobillo, por ejemplo, en un caso en el que no ha habido trauma. O sea, de repente se me inflama una articulación o me duele una articulación sin yo haber tenido una provocación en esa articulación. Creo que eso es muy claro. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que es un cambio de coloración con el estrés o con el frío, que es la primera señal de una enfermedad que se llama esclerosis sistémica. Por eso hay países en los que se hacen incluso campañas de, ¿usted tiene esto? Pues tiene que ir al reumatólogo. Sobre qué dolor articular habla sobre inflamación, es por ejemplo lo que tú comentabas, ese dolor articular que según te acabas de despertar sin haberte movido, sin haber tocado nada, tienes dolor en una articulación de las manos, de las muñecas, o ese dolor se manifiesta en la zona de la columna. Puede estar acompañado, ¿no?, de algo que llamamos rigidez matutina. La rigidez no es dolor, sino una imposibilidad o dificultad para yo, por ejemplo, hacer un puño desde que me despierto, cerrarlo por completo, o abrir esa mano por completo. No por dolor, sino imposibilidad o dificultad de hacer ese movimiento. Cuando es axial en la columna, lo que el paciente refiere es que está encorvado y le cuesta enderezarse. O sea, no es porque me duela y no lo logre hacer, sino porque por más que lo intento, me quedo en esa postura. Comentan, como es una cosa de la mañana, que no pueden cepillarse bien los dientes porque para inclinarse hacia el lavamanos es difícil. ¿Qué otras cosas podrían ser? Bueno, podría ser también si tú tienes un diagnóstico de uveitis, que es inflamación ocular, uveitis anterior, y tienes dolor articular o algún síntoma de los que yo acabo de comentar, por tu cuenta o comentándolo con tu médico, hay que mandarte al reumatólogo. Hay una serie de artritis que tienen, de estos diagnósticos que tienen manifestaciones fuera de las articulaciones y que ya el paciente ha ido a alguna otra especialidad, por ejemplo, al oftalmólogo, tengo inflamación ocular, se llama uveitis, yo escuché que si tengo esto y dolor articular, pues sería beneficioso para mí acudir a un reumatólogo. Lo mismo las personas que tienen un diagnóstico de la piel llamado psoriasis, o las personas que tienen un diagnóstico de inflamación intestinal, es un grupo de enfermedades que se llama enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, y hay episodios de dolor articular o lo que acabo de comentar, es indicación de o que te manden o que tú vayas a un reumatólogo. Luego ya síntomas como abortos frecuentes, preeclampsia, eclampsia, que tengan que ver algo con lupus o con otras enfermedades nuestras, ya es más difícil para la población general filtrar cuándo tengo que ir al reumatólogo, porque son tantas manifestaciones que puede tener. Pero yo creo que eso del fenómeno de Raynaud, el dolor articular sin provocación, la inflamación articular, estos diagnósticos y ocurrencia de síntomas articulares, yo creo que está más que claro de ir al reumatólogo. No sé si se te ocurre alguna otra manifestación. El cansancio y fatiga que a veces nos puede dar sin explicación alguna también podría, uno de los síntomas frecuentes, podría ser o no, o eso se desarrolla no con necesariamente, eso habría que verlo con tu reumatólogo si ya tienes un diagnóstico, porque no todo el mundo tendrá algún grado de estrés, de cansancio y tal, claro. Y por tanto no vamos a ir al reumatólogo, no vamos a dar abasto, pero sí hay algunas enfermedades que vemos como pueden dar cansancio, pueden ser muy serias, cosas que no tienen ninguna, en cuanto a seriedad me refiero a que haya un daño de un órgano como el riñón, corazón, pulmón. Hay otras que dan cansancio y no tienen ese tipo de problemas, pero el paciente llega a la consulta alarmado pensando en que puede hacer, por ejemplo, un lupus. Y luego de que se estudia y se descartan cosas, puede ser que simplemente sea un diagnóstico de fibromialgia, que da una serie de síntomas muy variados y como tal es una enfermedad que te vaya a dejar una lesión de un órgano. Es muy molesta por el tema del dolor crónico y el cansancio que padecen los pacientes. Ok, de hecho hoy leí una noticia que hablaba en una de estas páginas de artritis, creo que de Puerto Rico, no recuerdo ahorita la fuente exacta, que decía que diagnosticaban a una persona con artritis reumatoide
por tener una enfermedad en los pulmones. Le habían diagnosticado algo en los pulmones que aparentemente por pruebas que hicieron, luego determinaron que esa persona tenía artritis, pero su primera manifestación no fue articular, sino, como usted comenta, una fuera de las articulaciones, en este caso en el órgano de los pulmones, que también puede verse Claro, afectado por la artritis, ¿no? es que la artritis reumatoide, aunque se llama artritis, no es una enfermedad exclusiva de las articulaciones, es una enfermedad sistémica. Puede afectar las encías, el corazón, el pulmón, puede haber incluso inflamación de los vasos. No es lo más frecuente, pero no son presentaciones extrañas, están todas escritas en la literatura. No es lo más frecuente que una persona debute con afección pulmonar y que luego se descubra que es una artritis reumatoide, es muy extraño, pero Sí. casos anecdóticos aparecen todo el tiempo. Sí, es así. Ahora, doctora, entonces, ya que hay síntomas, la persona acude al reumatólogo, viene otra parte que considero importante, ¿no? ¿Qué pruebas realiza un reumatólogo para los que nos están escuchando para poder tener un diagnóstico? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega un paciente, por ejemplo, en su caso? Un ejemplo. Lo primero que hago es hacerle la historia clínica y según lo que me va contando el paciente voy pidiendo pruebas. Pasa mucho que cerca del reumatólogo hay algún residente de medicina interna que está aprendiendo a formarse y ellos creen que hay una serie de, hay como una lista Un de análisis de checklist. placa que se le hace a todo el que llega. Entonces hay que verlos que no, pues mira, si es de este tipo de síntomas, yo pido tal y tal cosa. Por ejemplo, habíamos hablado ya hoy del dolor inflamatorio. De un paciente con inflamación articular, dolor inflamatorio, y es exclusivo de los miembros superiores e inferiores. No hay afección de la columna. Ni hay otros síntomas extraños sobre cansancio, que si dolor a otros niveles o síntomas que me hagan pensar en otra cosa más allá de una artritis puramente como una artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, ese paciente que viene con síntomas de artritis, que yo evalúo y evidencio que realmente hay inflamación articular, pido una serie de análisis de sangre, sobre todo para confirmar que ese señor o señora no tiene anemia, que no tiene una serie de otras alteraciones que me puedan limitar el tratamiento, como por ejemplo las pruebas de función renal o pruebas de función hepática del hígado, ¿no? Y aparte de eso, puedo pedir pruebas que son típicas o específicas de algo que tenga que ver con artritis. En este caso, este paciente que viene con inflamación de las manos, de las muñecas, de las rodillas, le pido un factor reumatoideo, que sea cuantitativo, no simplemente que me diga que está positivo o no, porque saber en qué nivel está también es importante para el pronóstico del paciente. Y una prueba que se llama anti-CCP. Aquí en mi país, eso uno, en general, el que lo pide es reumatólogo. Nadie pide aquí un anti-CCP y no es reumatólogo. El factor reumatoide ya eso casi cualquier persona lo puede pedir. Okay. Luego, dependiendo de los otros síntomas que pueda presentar un paciente, yo puedo pedir un anticuerpo antinuclear que se llama ANA. Y según esté el resultado, se piden también una serie de anticuerpos para ver eso que está positivo, a qué es. Y esto sobre todo lo pedimos cuando sospechamos de lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, o alguna otra enfermedad como la esclerosis sistémica o alguna otra de estas que sí positivizan este tipo de anticuerpos y nos ayuda a filtrar por dónde va este paciente. Entonces, estas enfermedades tienen en común que tienen dolor e Ahorita se inflamación nos articular. congeló un poco la imagen. No sé qué No pasa. es un único diagnóstico, muchos tipos de artritis. Entonces, dependiendo de lo que el paciente me cuenta, lo que sí tiene, lo que no tiene, según los síntomas que va presentando en el día, somos muy meticulosos con las preguntas que hacemos y son muy extrañas. Yo de entrada digo, son extrañas y yo voy preguntando, van echándose un poquito, porque son muy, muy peculiares las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo yo le pregunto a una persona? Claro. Probablemente escucha hasta los grillos en el fondo, entonces tengo Sí. que llegar al lenguaje, y en España no preguntaba igual que preguntaba aquí en República Dominicana, por Claro. ejemplo. Entonces, en cuanto a pruebas de sangre y de orina, pedimos lo que cualquier otro médico podría pedir, y unas pruebas especiales dependiendo del caso que tenga el paciente. Y en cuanto a pruebas de imágenes, podemos pedir de una simple placa a una tomografía o una resonancia con técnicas especiales que son los traumatólogos, ya que no viene el paciente de la calle con una resonancia, con una No. secuencia SIR
o un FACSAT, no, eso hay que pedirlo. Muchas veces vienen y me dicen que sí, me va a hacer una resonancia del cuello. Digo yo, sí, de la columna cervical. Yo tengo una, la miro y digo, pero vamos a repetir. Pero yo tengo una, no, pero vamos a repetir con la secuencia que Sí, eso pasa, ¿no? el paciente, sobre todo aquí, que todo cuesta, no es como en España que todo va por la seguridad social. Entonces, esas cosas hay que justificarlas. Y luego, por ejemplo, me pasa que un paciente llega ya visto por otros médicos con 5 o 6 factores reumatoideos hechos y yo le explico, no hay que hacerlo más, ya está positivo, no hay que hacerlo más. Pues sí, me lo hacen para control de qué, y para la artritis reumatoide eso no se pide. Ahora, hay una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren que tiene su criterio de por qué se pide. Okay. Porque ya lo es un paciente que tenga síndrome de Sjögren y que lo conoces si viene con un factor reumatoide positivo, lo tienes que pedir por lo menos 2 veces al año, porque en el caso de negativizarte, esto habla del pronóstico del paciente de si está desarrollando un cáncer hematológico. Entonces, por eso es importante. Tiene su criterio. Exacto, y por eso es importante conocer, y por eso yo siempre lo digo, doctor, y se lo he dicho muchas veces en las otras oportunidades que hemos podido conversar. Para mí la profesión de verdad que el reumatólogo es como un detective que va encajando muchas piezas, muchas pruebas, donde no hay un manual, como usted dice, escrito de paso 1, paso 2, paso 3, no, hay muchas cosas, como uno como paciente las ha vivido y uno conoce, y por eso es importante saber para qué se piden todas esas pruebas y todos esos análisis de sangre, de orina también suelen pedirlos, ¿verdad, doctora? Normalmente. No lo pido para todos los pacientes, es obligatorio para un paciente que tiene lupus, pero el resto de pacientes realmente eso es según criterio del médico. Okay. Pero al lupus le tengo que monitorizar siempre la función renal en sangre y en orina. Es obligatorio. El resto de enfermedades es según el criterio médico. Tengo pacientes que me dicen, yo le pongo el médico porque es una paciente que tiene recurrencia de infecciones de orina. Ah, bueno, no está justificado. Pero a ti, por ejemplo, no te lo pediría. No, normalmente creo que me lo hacen una vez al año. No sé si me escuchas. Ok, doctora, entonces continuamos. ¿Y qué nos puede decir para terminar a todas las personas luego de saber la importancia de lo que hace un reumatólogo, las señales que tenemos que tomar en alerta, las analíticas que tiene que hacer el reumatólogo y todas las pruebas médicas para poder dar un diagnóstico? Luego, ¿con qué podríamos concluir, doctora Peña? Yo creo que el mensaje más importante, una vez que el paciente ya acude a la consulta en reumatología y tiene un diagnóstico, es cumplir con eso que los reumatólogos y otros médicos llamamos adherencia, que es cumplir con tus análisis, cumplir con tus citas, hacer lo que se te pide, no tomar atribuciones en tu tratamiento. O sea, hay personas que deciden subir, bajar, probar a ver si pueden suspender. Todo esto tiene que ser de la mano con el especialista, como es el nombre de este segmento. O sea, hay que dejarse guiar, hay que dejarse llevar. La conversación no es unidireccional, es bidireccional. Cualquier duda que el paciente tenga, cualquier miedo que tenga o cualquier pregunta, hablándolo se resuelve. Muchas cosas que son negociables, otras que no. O sea, por ejemplo, no es negociable ir a consulta. No es negociable dejar de hacer los análisis. Entonces, hay que dejarse guiar. Estoy de acuerdo con ese gran mensaje para todos los que lo están escuchando, doctora. De verdad que quiero darle las gracias porque considero que el tema que ha tocado el día de hoy es muy importante. Muchas personas desconocen todo lo que tiene que hacer un reumatólogo. Muchas personas desconocen ciertos síntomas a los cuales estar atentos porque a veces como paciente no le damos importancia a un simple dolor en un dedito y hay que estar atento, escuchar nuestro cuerpo y siempre, siempre, siempre de la mano de los mejores profesionales, como lo dice el programa, de la mano de los mejores como usted, doctora Raima. Muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo por siempre tener un espacio y un tiempo para toda esta audiencia que necesita escuchar maravillosos consejos como los que usted siempre da. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Ok, hasta luego. Adiós.